Voy a la letra en esta mañana del evangelista Juan en su capítulo número 8, versos 31 al 36, que dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para el año 1992 salió una película que, producto de su trama y producto de su elenco estelar, por decirlo así, fue nominada y a la misma vez ganó varios premios de las diversas academias que reconocen el trabajo, la labor de alguna compañía cinematográfica cuando hace una película. Esta película se llamó A Few Good Men. En español se le tituló Cuestión de Honor. Era protagonizada, aparte de un elenco estelar de actores, era protagonizada por Tom Cruise y por Jack Nicholson. Y la trama de esta película trata de un abogado naval que trata de probar que dos infantes de marina que habían asesinado a un compañero militar no lo habían hecho por un accidente o alguna pelea entre ellos, sino porque habían obedecido órdenes de un mando mayor, de un mando más alto. Una de las escenas más épicas de esta película es el momento cuando el personaje de Tom Cruise, el teniente Caffey, está interrogando al personaje interpretado por Jack Nicholson, que era el coronel Jessop. Y en un momento dado está el abogado de la Marina, teniente Caffey, en su interrogatorio, y le está preguntando al coronel si él había dado la orden de un código rojo, que fue lo que condujo que este compañero de la Marina fuera asesinado. Así que en medio del interrogatorio, y mientras el interrogatorio iba avanzando, los estados de ánimo se iban caldeando, y en un momento dado el abogado le pregunta al coronel, le dice: ¿Ordenó usted el código rojo? Y el coronel, molesto, le dice: ¿Quiere usted respuestas? Y el abogado le contesta: creo que tengo derecho a ellas. Nuevamente, de manera exasperado, el coronel vuelve y le pregunta al abogado: ¿quiere tener respuestas? Y vuelve nuevamente el abogado y le contesta: yo tengo derecho a esas respuestas. Yo quiero la verdad, no solamente las respuestas, yo quiero la verdad. Y es en ese momento donde el personaje interpretado por Jack Nicholson, en su papel del coronel Jessop, le pronuncia una frase que marcó la historia y de esa película, una de las frases más célebres, cuando le dice: tú no puedes soportar la verdad. Y nosotros vivimos en un tiempo donde la gente anda buscando una verdad. La gente entra en medio de esta era cibernética, en medio de esta era donde tenemos tantos adelantos tecnológicos y hay tanta hiperinformación. Y ahora con esto de la inteligencia artificial, la gente anda buscando algo que pueda satisfacer su necesidad. Vemos que hay gente que comparte las noticias como si fueran reales. Esto de la inteligencia artificial a veces hace que gente piense que algún tema que se escucha en la radio, de algún cantante, de alguna orquesta, es precisamente alguna persona cantando, y muchas veces es algo hecho con inteligencia artificial que ni siquiera es una persona real. La gente anda buscando respuestas
a sus condiciones. La gente anda buscando respuestas a sus problemas. La gente anda buscando respuestas a cómo vamos a solucionar el calentamiento global, si debemos preocuparnos, si no debemos preocuparnos. La gente quiere saber si los políticos les están diciendo la verdad o no le están diciendo la verdad. A veces nosotros mismos, como creyentes, consciente o inconscientemente, a veces ponemos en tela de juicio lo que dice la palabra del Señor. A veces llega esa duda, a veces llega esa interrogante, si de verdad lo que leemos en la Biblia, casos como el que Jonás fue tragado por un gran pez y tratamos de rompernos la cabeza analizando qué tipo de pez pudo haber sido. A veces por años y por tradición, por decirlo así, se ha dicho que Jonás se lo tragó una ballena porque hemos pensado que era el pez más grande que podía existir. Anda la gente buscando una verdad. La pregunta en esta hora sería la misma que hizo el coronel en ese momento. ¿De verdad quieres saber la verdad? Y quizás la respuesta también sea la misma. No estás preparado para recibir esa verdad. Y nosotros vivimos en un tiempo donde hay gente que puede tener la verdad y sin embargo no la quieren tener. Porque esta verdad de la que nosotros estamos hablando conlleva una serie de requisitos. Fíjate que lo primero que el Señor dice, el verso bíblico es que a los que habían creído en Él. Así que el Señor está bregando con un grupo de personas que ya por lo menos lo estaban viendo como un hombre diferente, que lo estaban viendo posiblemente como el Mesías, como el prometido, como el enviado. Y a ese grupo de personas que habían creído en Él, el Señor es enfático, le dice: no es suficiente que ustedes digan que creen en mí. No es suficiente que ustedes me sigan. Porque cuando tú miras lo interesante de todo esto, la Biblia dice en el capítulo 8 y verso número 2, ese libro de Juan, el capítulo número 8 y verso número 2, dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Tenía una congregación, prácticamente todo el pueblo estaba allí. Y posiblemente tú y yo diríamos, eso tenía que ser interesante. Toda la gente sentada, toda la gente escuchando. Sí, aquel del cual la Biblia dice en un momento dado que la gente decía: es él quien habla como quien tiene autoridad. Y la gente quizás diría: eso es un privilegio estar frente a Jesús. Eso es algo maravilloso. Sin embargo, cuando Jesús comienza a enseñar, Jesús les está diciendo: no es suficiente que creas en mí. No es suficiente que me veas como alguien diferente. No es suficiente que por lo menos estés creyendo que yo soy el Mesías, el Emanuel, que hablaron tanto los profetas. Sin embargo, Jesús va más lejos. Ya creyeron en mí. Ahora tienen que permanecer en lo que yo les estoy enseñando. Y eso era precisamente lo que en un momento dado, más adelante, ya en las postrimerías de su vida, Jesús le reconoce a sus discípulos, a ese grupo selecto, no al pueblo, no a todo el que le seguía, a sus discípulos. Jesús le dice: ustedes son los que se han mantenido conmigo en medio de mis pruebas. Jesús le está diciendo: cuando otros se fueron, cuando otros me abandonaron, cuando otros me dieron la espalda, ustedes permanecieron conmigo. Y el consejo de Dios para ti y para mí en esta mañana es que nosotros no podemos simplemente conformarnos con creer. Tenemos que permanecer en lo que Él nos ha enseñado. Tenemos que permanecer en su palabra. Tenemos que hacer su palabra. Lo que Él nos indica, lo que Él nos ordena, lo entendamos o no lo entendamos, porque la única manera de ser un verdadero discípulo es permaneciendo en lo que Él nos enseñó. Es ahí donde cambia todo el panorama. No era cuestión de sentarse en una iglesia. No era cuestión de que la gente se sentara en la sinagoga o tú y yo en el tiempo presente. No es cuestión de sentarnos en un templo. No es cuestión de ocupar una posición eclesiástica.
No es cuestión de captar, de predicar. No es cuestión de ser parte del grupo adoración. No es cuestión de tener un sticker pegado en el bumper del carro o en el cristal. Dios nos está diciendo que un verdadero discípulo es aquel que no pasa por alto sus palabras, que es aquel que aun cuando no lo entienda y aun por más difícil que resulte lo que Él nos está pidiendo, es obediente a esa palabra que Él nos ha establecido. El Señor está diciendo: tú quieres ser verdaderamente mi discípulo, tienes que permanecer en mi palabra, tienes que permanecer en lo que yo te he enseñado. Porque cuando tú permaneces en mi palabra, vas a conocer la verdad. Y esa verdad es la que te va a hacer libre. No podemos llamarnos verdaderos discípulos hasta que empecemos a tener un amor profundo por la palabra del Señor. Hasta que empecemos a amarla. Hasta que empecemos a obedecerla. Porque si algo nos va a sostener, no son los coros que cantemos, no son los himnos de adoración que cantemos, no son las posiciones que cantemos, que podamos ocupar eclesiásticamente dentro de nuestros templos donde nos congregamos y adoramos a Dios. Ni siquiera nos va a mantener ni nos va a sostener cuántos textos bíblicos yo me sepa de memoria. Es que yo permanezca en esa palabra, que yo permita que esa palabra penetre dentro de mi corazón, dentro de mi interior, me rompa, me barate, me haga pedazos. Y Él, como buen alfarero, no va a remendar, hará de mí la vasija que Él quiere que yo sea para la gloria de su nombre. Jesús les está diciendo a aquella gente lo siguiente: tienes que permanecer en mí. Por eso es que cuando tú lees el Evangelio según San Lucas en las postrimerías, donde el Señor hace la comparación entre el necio y el prudente, ambos escucharon la palabra. Ambos experimentaron las mismas tormentas. Ambos experimentaron las mismas luchas. Pero la ruina del necio se produce porque aún habiendo escuchado la palabra no la puso en práctica. ¿Cuánta gente se sienta en nuestros templos y escucha y escucha y escucha? Y yo me los he encontrado en el camino, que en muchas ocasiones me han dicho cuando he terminado de predicar: es la palabra que yo necesitaba. Pero de nada nos sirve decir esa es la palabra que yo necesito si no permitimos que la palabra haga un cambio en nuestra vida. Si no permitimos que la palabra produzca en nosotros un cambio de dirección. Si no empezamos a tener una vida cristiana comprometida con el Señor. El Señor está diciendo: si permaneces en mi palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La pregunta es si estamos en esa misma posición del personaje de Jack Nicholson, cuando finalmente contesta: no estás preparado para la verdad. No estás preparado para escucharla, no estás preparado para recibirla. Y muchas veces nosotros asumimos esa postura porque cuando tú y yo nos conformamos simplemente con llegar al templo, estar allí, pero no permitimos que la palabra haga efecto en nuestra vida, le estamos diciendo al Señor: no estoy preparado para aceptar esta verdad. Es bien sencillo interpretar el pasaje bíblico. El Señor dijo: si tú conoces la verdad, esa verdad es la que te hará libre. ¿Por qué? Es sencillo interpretarlo. Porque Jesús lo que estaba diciendo es: si tú me conoces a mí, yo te haré libre. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. En esta mañana, el Señor nos está invitando a ti y a mí a que permanezcamos en Él y en su palabra. Lindo día, bendiciones en el Señor.